Vamos a ver en este video otro ejercicio relacionado a la primera ley de la termodinámica en sistemas cerrados para gases ideales. El enunciado del problema es el siguiente. Un cilindro cerrado, cuyo eje está en posición vertical, tiene ajustado un pistón en su extremo superior. El pistón soporta un cierto peso que mantiene una presión constante de 3 bares en los 0.8 kilogramos de gas contenidos en el cilindro. El volumen del gas se reduce de 0.1 a 0.03 metros cúbicos, con lo que su energía interna se reduce en 60 kilojoules sobre kilogramo. Si el proceso es cuasiestático, calcule el calor Q, el trabajo de frontera W, el cambio de entalpía en kilojoules. El problema lo que nos dice es que tenemos un cilindro cerrado con un pistón en la parte superior del cilindro y sobre el cilindro tenemos un peso, el cual ejerce una presión de 3 bares sobre el pistón. La masa del gas que se encuentra en el cilindro es de 0.8 kilogramos. El volumen inicial del gas va a ser de 0.1 metros cúbicos y por efecto de este peso sobre el pistón va a ejercer una presión sobre el gas, haciendo que éste se contraiga hasta un estado final donde el volumen va a ser 0.03 metros cúbicos y durante todo este proceso el cambio de la energía interna del gas se va a reducir en 60 kilojoules sobre kilogramo. También el problema nos dice que este proceso es un proceso cuasiestático, es decir, que el proceso se mantiene casi siempre en equilibrio desde su estado inicial hasta su estado final. El valor de la presión del gas en el cilindro va a ser igual a 3 bar, porque el gas está tratando en todo momento de evitar que el pistón descienda, y la única manera de evitar que el pistón siga descendiendo es teniendo una presión para el gas dentro del cilindro con un valor casi igual que la presión ejercida por el peso sobre el pistón, igual a 3 bar. Entonces tenemos que la presión del gas se mantendrá en 3 bar hasta el final del proceso, porque como ya lo dije, el gas está tratando en todo momento de evitar que el pistón siga descendiendo. Entonces la presión del gas en el estado 1 va a ser igual a 3 bar y en el estado final también es 3 bar. A este tipo de procesos donde la presión del gas se mantiene constante desde su estado inicial hasta su estado final, se les conoce como procesos isobáricos. El problema nos pide que calculemos el calor durante todo el proceso, el trabajo de frontera y el cambio de entalpía. Para resolver este problema, veamos primero cuáles son las fórmulas que podemos utilizar en un proceso isobárico. En este cuadro que estamos viendo, tenemos un resumen de las fórmulas que se utilizan para calcular el calor total, el trabajo de frontera, la energía interna y la entalpía de un proceso a presión constante para gases ideales en un sistema cerrado. Comenzaremos calculando el trabajo de frontera. Veamos que en la columna para el trabajo de frontera hay dos fórmulas que podemos utilizar, que se encuentran marcadas o delineadas por círculo rojo. En la segunda fórmula, el trabajo de frontera se calcula multiplicando el número de moles N del gas en el cilindro por la constante en los gases ideales R sub U y por las diferencias de temperaturas del estado 2 menos el estado 1. No conocemos ni el número de moles N ni las temperaturas iniciales y finales del proceso. Por lo tanto, no podemos utilizar esta fórmula. En la primera fórmula, en cambio, el trabajo se calcula multiplicando la presión del gas, que sí lo conocemos, por la diferencia de los volúmenes en el estado 2 menos el estado 1, que también lo conocemos, porque son datos que nos da el problema. Por lo tanto, utilizaremos esta fórmula para calcular el trabajo de frontera. Esta fórmula la copiamos aquí, reemplazamos los valores de la presión y de los volúmenes. Tenemos que el trabajo de frontera W es igual a la presión, que es 3 bar, y eso lo multiplicamos por la diferencia de volúmenes. El volumen en el estado final va a ser 0.03 metros cúbicos menos el volumen en el estado inicial, que va a ser 0.1 metros cúbicos. Esto va a ser igual a 3 bar multiplicado por menos 0.07 metros cúbicos, y esta multiplicación va a ser igual a menos 0.21 bar por metro cúbico. Ahora, nos pide el problema que se calcule el trabajo, el calor y el cambio de entalpía en kilojoules. Entonces tenemos que convertir este bar por metro cúbico a kilojoules. Sabemos que un bar por metro cúbico equivale a 100 kilojoules. Entonces reemplazamos el bar por metro cúbico por el valor de 100 kilojoules. Nos queda que el trabajo de frontera es igual a menos 0.21 por 100 kilojoules, y esto equivale a menos 21 kilojoules.
Ese vendría a ser el resultado para el trabajo de frontera de este problema. El problema también nos pide que calculemos el calor total. Para poder calcular el calor total, vamos a emplear la primera ley de la termodinámica para gases ideales. Acá podemos ver la fórmula para la primera ley de gases ideales, que está dentro del círculo rojo. Tenemos que el cambio de la energía interna del gas va a ser igual al calor total menos el trabajo total. Como datos, el problema nos da el cambio de energía interna. Nos dice que la energía interna es igual a menos 60 kilojoules sobre kilogramo. Y también tenemos el trabajo, que lo acabamos de calcular, el trabajo de frontera, que es igual a menos 21 kilojoules. Ahora, aquí hay que tener presente algo. El trabajo total es igual al trabajo de frontera más el trabajo eléctrico más el trabajo de eje. Pero como no tenemos trabajo eléctrico ni trabajo de eje, el trabajo total va a ser igual al trabajo de frontera. Para poder calcular el calor, primero tenemos que convertir el cambio de energía interna a kilojoules, porque el problema nos da el cambio de energía interna en kilojoules sobre kilogramo. El cambio de energía interna es igual a menos 60 kilojoules por cada kilogramo de masa de gas que tenemos en el cilindro. Para hallar el cambio de la energía interna en kilojoules, lo que hacemos es multiplicar los menos 60 kilojoules sobre kilogramo por la masa del gas, que vendría a ser 0.8 kilogramos. Y esto nos va a dar, para el cambio de energía interna, un valor de menos 48 kilojoules. Reemplazando los valores del cambio de energía interna y del trabajo en la fórmula de la primera ley de la termodinámica, nos queda que menos 48 kilojoules va a ser igual al calor total menos el trabajo de frontera calculado, que sería menos 21 kilojoules. Y esto nos da un resultado final para el calor total de menos 69 kilojoules. Bueno, con eso ya hemos calculado el trabajo y el calor total del sistema. Ahora calculemos el cambio de entalpía. De acuerdo a nuestro formulario, el cambio de entalpía se calcularía usando las fórmulas que están en la última columna y que se encuentran dentro del círculo rojo. Pero si observamos estas fórmulas, podemos ver que no contamos ni con el número de moles N, ni tampoco con las temperaturas en el estado final y en el estado inicial T2 y T1. El único dato que tenemos para estas fórmulas son las capacidades caloríficas a presión constante C sub P. Entonces no nos conviene utilizar estas fórmulas. Si vemos la fórmula que se encuentra en la columna de calor total, esta fórmula dice que el calor total es igual al cambio de entalpía más el trabajo de eje más el trabajo eléctrico. Copiemos esta fórmula aquí. Como en el problema no hay trabajo de eje ni trabajo eléctrico, nos queda que el calor total es igual al cambio de entalpía. El valor para el calor total que habíamos calculado era de menos 69 kilojoules. Por lo tanto, el cambio de entalpía va a ser igual a menos 69 kilojoules. Ahora, existe otra forma de calcular entalpía que es un poco más larga y es aplicando la siguiente fórmula que dice que el cambio de entalpía va a ser igual al cambio de energía interna del sistema más el cambio de la presión por el volumen. Esta fórmula para el cambio de entalpía se puede usar para cualquier tipo de proceso, sea este isobárico, isocórico, isotérmico, politrópico, etc. Entonces vamos a reemplazar los valores en esta fórmula de entalpía para comprobar que se llega al mismo resultado de menos 69 kilojoules. Primero calculemos el cambio de la presión por el volumen. El cambio de la presión por el volumen va a ser igual a la presión en el estado 2 por el volumen en el estado 2, menos la presión en el estado 1 por el volumen en el estado 1. Reemplazando los valores para cada término nos queda que 3 bar por 0.03 metros cúbicos menos 3 bar por 0.1 metros cúbicos. Al realizar las multiplicaciones nos queda 0.09 bar por metro cúbico menos 0.3 bar por metro cúbico. Efectuamos las restas, nos queda que el cambio de la presión por el volumen va a ser igual a menos 0.21 bar por metro cúbico. Ahora, tenemos que convertir este bar por metro cúbico a kilojoules, y como ya sabemos, un bar por metro cúbico va a ser igual a 100 kilojoules. Entonces nos queda que el cambio de la presión por el volumen va a ser igual a menos 0.21 por 100 kilojoules, lo que nos va a dar un resultado de la presión por el volumen de menos 21 kilojoules. Finalmente reemplazamos los valores en la fórmula para el cambio de entalpía y nos queda que el cambio de entalpía es igual al cambio de energía interna, que es menos 48 kilojoules, más el cambio de la presión por el volumen calculado, que es menos 21 kilojoules,
y esto nos da un resultado final de menos 69 kilojoules, con lo cual comprobamos el valor para el cambio de la entalpía de menos 69 kilojoules. Por favor denle like si les gustó el video. Gracias.